Bueno, buenos días otra vez. Mi objetivo es, como neurocirujano, explicar de una manera muy didáctica las técnicas de hemisferectomía y cómo han evolucionado a lo largo de los años desde que se ha hecho la primera hemisferectomía anatómica hasta las técnicas que tenemos habitualmente, que son más desconectivas que resectivas. ¿Es el de arriba o el de abajo? El de arriba es el puntero y el de abajo... Ah, vale. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la hemisferectomía? La hemisferectomía es la resección o la desconexión completa del hemisferio cerebral que padece una epilepsia refractaria. Normalmente son pacientes que tienen una epilepsia de todo el hemisferio, o sea que no vale hacer una lobectomía frontal, una lobectomía occipital y una lobectomía temporal. Es necesario resecar o desconectar todo el hemisferio para asegurar que el paciente esté libre de crisis después de la cirugía. Las indicaciones de la hemisferectomía son el infarto y hemorragias cerebrales hemisféricas, displasias, como explicó el doctor Linera, síndrome de Sturge-Weber, encefalitis de Rasmussen y también la hemimegalencefalia. Existen distintas técnicas, la hemisferectomía anatómica, voy a explicar la funcional, la peninsular, que es la lateral, la hemisferectomía vertical, la vertical modificada y la hemisferectomía transsilviana. Es importante que, que en la cirugía seamos capaces de resecar o desconectar todo el hemisferio y la única zona que conservamos es el tronco cerebral y los ganglios de la base y el tálamo que no son epileptógenos. ¿Eso por qué? Porque aproximadamente un 70% de la sustancia gris y de la superficie del cerebro está dentro de los surcos y los giros. Por eso tenemos que hacer una resección o una desconexión completa de todo el hemisferio para asegurar que el paciente esté libre de crisis. La primera técnica descrita es la hemisferectomía anatómica, que ha sido descrita por Dandy en el año 1928 para un tumor cerebral, un glioma que tenía una hemiplegia. Y esta técnica posteriormente se ha ido abandonando. ¿Por qué? Por las complicaciones de la cirugía. ¿Qué pasaba con la hemisferectomía anatómica? Que después de la cirugía dejábamos una gran cavidad. Esa cavidad se rellena de líquido, de sangre, eso iba causando resangrados, también causaba mucha hidrocefalia y en la década de 60 la mortalidad llegaba a un 60%. Uno de los motivos también es que en este momento no habían válvulas para tratar la hidrocefalia y los pacientes fallecían de hidrocefalia, de sangrado y de complicaciones de la cirugía. Por esto, en el año 82, Rasmussen, un neurocirujano americano, describió la primera técnica de hemisferectomía funcional, que es una mezcla de resección y desconexión. ¿Qué hacía el doctor Rasmussen? Resecaba la zona central del cerebro, que es el giro pre y postcentral, hacía una callosotomía por dentro de los dos hemisferios, hacía una desconexión frontal, una desconexión occipital y también quitaba todo el lóbulo temporal con la amígdala y el hipocampo. Esta técnica evitaba las complicaciones que tenía la hemisferectomía anatómica y durante mucho tiempo se ha realizado con mucho éxito. Posteriormente, ya en el año 95, el doctor William Moore, que es un neurocirujano suizo que trabajó toda su vida en Canadá, que ahora está jubilado ya, descubrió la hemisferectomía peninsular. ¿Qué es lo que hacía? Era desconectar alrededor de la ínsula todo el cerebro del tálamo y de los ganglios de la base. Hacía primero una desconexión frontal, una desconexión occipital y parietal. Cuando hacía una desconexión superior, entraba en el ventrículo y hacía una callosotomía completa. Y también, en muchos casos, hacía una lobectomía temporal. O sea, que era una mezcla también de desconexión y resección.
Esta es la técnica de Villamor, ¿no? Es un resumen. Lo que hace primero es la lobectomía temporal, luego va por dentro del ventrículo desconectando el occipital, el parietal, el frontal, luego por dentro del ventrículo realiza la callosotomía y al final también lo que hace es una resección completa de la ínsula y de todos los vasos de la ínsula. Esa es la resonancia preoperatoria y la posoperatoria de esta técnica, ¿no? Y vemos cómo lo que queda del hemisferio, la parte frontal, la parte occipital, temporal, está totalmente desconectado del tálamo y de los ganglios basales. Posteriormente, ya en el año 2007, el doctor Delalande, que es un neurocirujano francés que trabajaba en la Fundación Rothschild en París, está jubilado también, describió la hemisferectomía vertical. La filosofía es la misma, es desconectar el tálamo y los ganglios basales de todo el hemisferio cerebral. ¿Qué cambia con esta técnica? Él hacía una pequeña resección superior para entrar en el ventrículo, por dentro del ventrículo hacía la callosotomía y realmente iba lateral al tálamo, desconectando el tálamo y los ganglios basales, y en la parte inferior también resecaba el hipocampo y la amígdala. Y aquí podéis ver cómo está totalmente desconectado el hemisferio del tálamo y de los ganglios de la base, y también hacía una callosotomía que es muy importante por dentro del ventrículo. Posteriormente ya han surgido otras variaciones de la hemisferectomía vertical, que es una técnica de un grupo de Japón, de Tokio, que publicó una hemisferectomía vertical modificada. ¿Qué es lo que hace? No hace una resección del giro prehipocentral, entra al ventrículo directamente, hace la callosotomía y va lateral al tálamo y reseca el hipocampo y la amígdala. ¿Qué ventaja tiene esta técnica, la vertical? Posiblemente es una técnica más rápida, tiene menos sangrado, pero el riesgo fundamental es cuando vamos lateral al tálamo y al hipotálamo, que muchas veces se puede dañar el hipotálamo y tener complicaciones hipotalámicas importantes como diabetes insípida, alteraciones del sodio y que puede prolongar mucho la estancia hospitalaria del paciente. ¿Qué es lo que ha cambiado desde que se empezó con la primera hemisferectomía a lo que hacemos ahora? Que al principio se hacía una resección muy grande y se desconectaba poco el cerebro, y ahora lo que hacemos es resecar muy poco tejido y lo que hacemos es intentar desconectar todo el hemisferio de los ganglios de la base, del tronco, y también con la callosotomía del hemisferio contralateral, para que las crisis no pasen al otro hemisferio. Esta es la técnica que realizo yo. Yo he realizado todas las técnicas. He realizado hemisferectomía anatómica, hemisferectomía funcional de Rasmussen, he realizado hemisferectomía vertical y hemisferectomía peninsular. Lo que he hecho es una modificación de la hemisferectomía peninsular y realmente yo no reseco nada, solamente hago desconexión. Hago una desconexión anterior frontal, una desconexión posterior. Normalmente reseco la amígdala y el hipocampo, que es la zona profunda del lóbulo temporal, y el lóbulo temporal se queda totalmente desconectado, y no reseco la ínsula. Lo que hago es ir por dentro de la ínsula, desconectando toda la ínsula del tálamo y de los ganglios basales. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Que muchas veces en casos de hemimegalencefalia, cuando hacemos una resección de la ínsula, tenemos que coagular las arterias de la ínsula, la arteria cerebral media, las venas, y muchas veces tenemos un edema, un infarto también postoperatorio, y en algún caso hemos tenido que hacer también una craneotomía descompresiva. Cuanto a los resultados, la mayoría de los pacientes, aproximadamente un 70-80% de los pacientes están libres de crisis después de la hemisferectomía, independiente de la técnica quirúrgica realizada. Los resultados son buenos y
lo que pueden variar es con respecto a la etiología de la epilepsia. Normalmente los casos que tienen mejores resultados son los pacientes que han tenido un infarto, la patología vascular, el Sturge-Weber, y los peores resultados son en las displasias corticales, la hemimegalencefalia y la encefalitis de Rasmussen. Cuanto al porcentaje de paciente libre de crisis. Quanto às complicações, é uma técnica que não está isenta de complicações. Se revisamos a literatura, vemos que há mortalidade, há séries como a de Delalang, que podem chegar a 3,6%, ou seja, que pode falecer um ninho por uma complicação de hemisferectomia, mas é muito raro. Aqui nunca ha falecido nenhum ninho, mas pode ocorrer e sempre há que informar que, bueno, que é pouco habitual, mas que pode ocorrer. Também a principal complicação que temos é a hidrocefalia, que há séries como de Lalande, que é a hemisferectomia vertical, tem 16%, a série de Di Rocco, que é um neurocirurgião italiano, tem 36%, ou seja, que pode haver uma hidrocefalia no pós-operatório, pode haver, se põe uma válvula e se soluciona. Quanto a isso, um pouco as complicações, o que havia comentado, com a técnica que realizo agora, é operado a 35 pacientes, temos 90% de pacientes livres de crises, zero mortalidade e uma paciente de 2 anos com hidrocefalia que necessita uma válvula de derivação ventriculoperitoneal. Quanto a los resultados quando a hemisferectomia falha. ¿Por qué falla la hemisferectomía? Ese es un estudio del grupo de Cleveland, donde analiza todos los casos operados y los casos que presentían con crisis después de la cirugía. Y la conclusión es que todos los casos que persistían con crisis y cuando la hemisferectomía estaba bien indicada, es que había una desconexión incompleta del hemisferio, que había algunas fibras que seguían conectadas y por esto transmitía al hemisferio sano. Esse é um paciente operado por mim, de uma hemisferectomia, que podemos ver aqui, em que queda um pouquinho na parte anterior do corpo calhoso posterior. Esse paciente persistiu com crise, volvemos a operar, terminamos de desconectar e agora está livre de crise. Ou seja, merece a pena, em alguns casos, quando se vê que está conectado, volver a operar e assegurar que o paciente esteja livre de crise. Quanto aos resultados cognitivos, isso é muito importante. Esse é um estudo que publicamos já há muitos anos, analisando o que passava com os pacientes antes e depois da hemisferectomia. E hemos observado que os pacientes melhoravam cognitivamente. Eu não pensaria, mas se ressecamos todo o hemisfério e desconectamos, cognitivamente vão empeorar. Não, é justamente ao revés. Porque este hemisfério dañado genera uma atividade epileptógena que passa ao hemisfério sano e altera todo o funcionamento cerebral. Com a cirurgia, ao desaparecer as crises e baixar a medicação, em pacientes que estão com 4 ou 5 fármacos e 20 e 30 crises ao dia, esses pacientes melhoram cognitivamente. Melhora a atenção, melhora a concentração, melhora a memória, e melhora também a linguagem. Por isso, não há que pensar que o paciente vai perder com a hemisferectomia, é sim que vai ganhar, porque cognitivamente vai melhorar com a cirurgia. Esse é um estudo que publicamos, é o estudo mais importante de hemisferectomia publicado no mundo até agora. É um estudo publicado em 2021, um estudo multicêntrico com 1.267 pacientes, 32 hospitais em 12 países, e era um estudo multicêntrico para ver quais eram os fatores prognósticos negativos e positivos depois da hemisferectomia. E a conclusão é que os pacientes que tinham uma semiologia com crises bilaterais, os pacientes que tinham também um hipometabolismo contralateral e aqueles pacientes que tinham uma patologia que não era vascular, que não era Sturge-Weber ou um infarto, apresentavam um pior prognóstico pós-cirúrgico em el controle de crises.
Quanto ao vídeo EG pós-quirúrgico, isso é muito importante também, porque muitos pacientes operados, aproximadamente em 80%, quando se faz o vídeo EG de controle, tem atividade epileptógena no hemisfério operado. Que passa? Não passa absolutamente nada, porque este hemisfério está completamente aislado e essa atividade está aí. Esses pacientes, se pode baixar a medicação, se estão sem crise, e não há que preocupar-se. Normalmente se faz controles, mas digo que é muito habitual que se veja uma atividade em um hemisfério operado. Quanto à tractografia, também é uma prova que hacemos agora rutinariamente, que explicou o Dr. Linera, que o que analisamos são as fibras motoras e visuais antes da cirurgia para predecir que déficit vai ter o paciente depois da cirurgia e, logicamente, também para indicar a cirurgia. Se é um paciente, por exemplo, como esta paciente, uma paciente de 6 anos, que iniciou aos 8 meses com espasmos epilépticos, a típica história. Primeiro se controla com fármaco, logo com 2, logo com 3, logo com 4, logo com 5. Está com 20, 30 crises ao dia e com 4, 5 fármacos. Essa paciente, hemos hecho a tractografia, tinha uma lesão destrutiva do hemisfério cerebral e hemos visto que não havia fibras motoras em outro hemisfério, pois este paciente se ha hecho a hemisferectomia, passou uma noite na UCI, ao quarto dia, depois da cirurgia, recebeu alta, está 100% livre de crises e não apresentou nem o mínimo empeoramento motor depois da cirurgia. Outro caso, uma paciente de 13 anos, também, com antecedentes de uma hemorragia cerebral no primeiro mês, inicia com epilepsia, primeiro se controla com 1, logo com 2, logo com 3, que é a história natural, e posteriormente apresenta um número de entre 15 e 20 crises diárias e também algum ingresso em la UCI por status. Vemos que temos uma lesão destrutiva cerebral por la hemorragia e aqui temos dúvida realmente se pode haver fibras motoras ou não, se vai perder força depois da cirurgia ou não. O que hacemos é a tractografia e vemos que há algo da zona motora que conserva e algo de fibras. Depois dessa cirurgia, a paciente apresentou empeoramento muito leve da força, logo ha ido recuperando, mas não recuperou el 100%. E o último caso, que é uma paciente de 8 anos, diagnosticada de uma encefalite de Rasmussen, ¿no? Que primeiro episódio, ingresso em la UCI, em status epilépticos, inicialmente eram crises que sentiam um olor mal, e logo passaram a ser crises, pois nada focales de la cara, del braço, de la perna diárias. Se provou com tratamento farmacológico, com anticomerciais, o que se hace em Rasmussen também, tratamento medicamentoso, com imunoglobulinas, plasmaferebre, rituximab, mas acabou com epilepsia refratária. E nesse caso, vemos que há cambios discretos, que é uma mínima atrofia na cabeça do núcleo caudado, e quando hacemos a tractografia, a paciente tem uma hemiparesia mínima, vemos que o tracto córtico-espinal, a via motora, todavia está conservada. Logicamente, esta paciente, depois da cirurgia, apresentou uma hemiplegia completa, se quedou hemiplégica, estuvo 3 meses ingressada para hacer reabilitación, empezó a deambular al 6º mes y es un caso que sigue con alguna crisis después de la cirugía. Entre en el 10% que no están completamente libres de crisis. Esse é um caso interessante, que é a paciente que vou operar na próxima semana, que é para ilustrar bem, que é uma paciente com infarto de cerebral média muito extenso. Vemos aí, muito interessante o que comentou o Dr. Linera, que vemos que há já um hipometabolismo em todo o hemisfério. Se este hemisfério não funciona bem, esse hemisfério só serve para generar crises epilépticas. Que é o melhor para essa paciente? Sem nenhuma dúvida, uma hemisferotomia. E quando hacemos a tractografia, vemos que não tem nada de fibras motoras e também vemos que não há fibras visuais, que esta paciente não vai perder nada do ponto de vista visual e nada do ponto de vista motor depois da cirurgia. E as conclusões, a hemisferectomia é uma técnica muito efetiva no controle da crise de epilepsia refratária. Se han
descrito distintas técnicas com resultados muito similares. Nenhuma técnica está exenta de complicações e a experiência do cirurgião com a técnica é o mais determinante e os falhos da cirurgia podem ser causados por uma desconexão incompleta e, em caso selecionado, logicamente, se deve reconsiderar uma reintervenção. E a tractografia é uma prova muito recomendável porque pode predecir o déficit motor pós-quirúrgico, pode indicar a cirurgia também e pensamos que deveria ser realizada de forma rutinária antes das hemisferectomias. Muchas gracias.